¿Cuántas veces has parpadeado hoy sin darte cuenta? Probablemente no lo sepas. Yo tampoco. A veces, entre un parpadeo y otro, pasan muchas cosas. Cosas que ocurren sin que nos demos cuenta. ¿No crees? El año pasado inicié un nuevo mundo de Minecraft. Ya sabes, esa época del año cuando tienes ganas repentinas de mantener un mundo por mucho tiempo. No tenía ningún objetivo claro, simplemente quería pasármelo bien. Me gustan mucho los mods que le agregan más vida al juego, como aldeanos, villas y dungeons. Así que le puse unos cuantos y empecé a jugar. Lo primero que vi fue pura nieve. No soy muy fan de este bioma, pero se me hizo muy curioso que a pocos pasos vi la primera estructura, un iglú. A pesar de no ser muy fan de la nieve, había algo de especial en este comienzo. De alguna forma se sentía hogareño. Y justo después de la nieve encontré un incendio en un bosque, originado por un foso de lava que estaba muy cerca. Cuando subí a un árbol para poder verlo mejor, vi la segunda estructura, una isla flotante. No tenía absolutamente nada, pero me mataba mucho la curiosidad de saber qué había ahí arriba. Así que me puse a conseguir mucha madera y cuando creí tener suficiente, comencé a escalar. A decir verdad, estaba mucho más cerca de lo que parecía. Una vez llegué a la isla me di cuenta de que no era un lugar donde hubiera un tesoro o algo así. Era una casa. También me di cuenta de que ya era de noche. El primer día de mi mundo se me había pasado simplemente en intentar subir a aquella isla. A veces no me doy cuenta de lo rápido que pasa el tiempo, incluso en el tiempo dentro de Minecraft. Cuando entré a la casa, escuché ronquidos. Venían de ahí. Y cuando subí, había alguien durmiendo. Bueno, no quise hacer las cosas más incómodas, así que simplemente me fui. Cuando iba saliendo, abrí un cofre. Obviamente me llevé el hierro, pero me llamó la atención esto. Un huevo de dragón. Estoy muy seguro de que había tenido mucha suerte de encontrar esto tan rápido, así que lo tomé prestado. Cuando comencé a bajar de la isla, el tiempo había cambiado drásticamente. Había mucha lluvia y un sentimiento de soledad, tal como si hubiese estado mucho tiempo allá adentro. Una vez abajo me di cuenta de que había otra estructura muy cerca. Cuando llegué estaba todo oscuro y había muchos cráneos. Todo estaba muy desordenado. Supuse que era una dungeon. No tenía nada, así que mejor me di media vuelta. Fue cuando me di cuenta de que quizá estaba yendo muy rápido. Así que volví a iniciar como siempre, consiguiendo recursos básicos. Mientras buscaba alguna mina natural encontré sitios muy interesantes. Habían flamencos en una playa. Estaban bastante bien hechos, la verdad. En esa misma costa había un barco. Me dieron ganas de ir a ver qué había, pero una vez más, pensé que quizá debería frenarme un poco y jugar con mucha más calma. Me sentía como un niño pequeño que se distrae cada 2 segundos con cada cosa que ve. Seguro que hay infinidad de cosas por ver y que hacer, pero bueno, ya habrá tiempo para eso. Después de seguir caminando encontré una aldea. Era bastante pequeña y casi no tenía aldeanos. Justo debajo de ella, por un error de generación, había una entrada hacia una cueva. Aquí fue donde finalmente comencé a minar y conseguí recursos, donde al fin se me quitó ese sentimiento de ir muy rápido. La aldea era muy bonita. Me gustaba la arquitectura, así que quise hacer una casa que fuera a juego con ella. Quería sentir que era parte de la aldea. Me gustaba como un sitio para vivir. Incluso hice un pequeño huerto. A unos pocos metros del poblado había un mirador muy interesante. Tenía un planeta encima, así que quise ver cómo eran las vistas desde ahí. No había una manera de subir, así que ambienté unas escaleras para lograr llegar al techo. Efectivamente, valía totalmente la pena. Estaba muy feliz con mi mundo, pero justo en ese momento llegaron las vacaciones de verano. Los amigos se juntaban más seguido para jugar diferentes cosas. La temporada de Rivals era divertida. Fortnite no estaba nada mal y también quise jugar por tercera vez Cyberpunk.
Sin darme cuenta, estaba dejando de lado aquel mundo de Minecraft. Lo jugaba de vez en cuando, pero no como antes. Podía haber una semana entera en donde no lo tocara. Un día me acordé que tenía aquella partida. Quise volver a entrar y el mundo se había corrompido. En este momento había sentido tristeza. Había invertido unas cuantas horas y la semilla del mundo parecía muy buena. Había perdido todo. Me sentía como si hubiera perdido el tiempo. Sí, invertí varias horas en eso y me la pasé bastante bien, pero si hubiera sabido que se iba a corromper, pues mejor no lo hubiera jugado. En fin, el tiempo pasó y decidí crear otro nuevo mundo. Esta vez quería hacer cosas que no logré antes, pero a la vez también quería hacer algo diferente al primer mundo. Encontré un bosque muy bonito para hacer mi propia casa. Me di un tiempo para poder explorar todos los nuevos biomas. Caminé bastante tiempo sin ningún tipo de rumbo, simplemente disfrutando de los paisajes. Exploré nuevos sitios que no conocía del anterior mundo. Incluso al fin pude tener a mi dragón. Estaba mucho más feliz con este mundo. De alguna manera, empezaba a opacar al primero. Comenzaba a sentir que este sí valía la pena y que el otro, pues, tal vez ya había sido una pérdida de tiempo. Este mundo era mucho mejor que el anterior. Bueno, este será el definitivo. En verdad, no habrá otro. Este me gusta bastante más. Tengo mi casa como quiero, mis construcciones como quiero, la semilla es bastante buena y me gusta cómo se siente. No lo cambiaré por nada del mundo. Formateé la PC. Ok, antes de que te rías o me preguntes por qué no tenía una copia, hay una muy buena explicación para eso. Verás, llevo muchos años jugando a Minecraft y la gente que juega a Minecraft sabe muy bien que existe una manera... ¿Se me olvidó? Sí. Una vez más, todo lo que había hecho, todo lo que tenía, había vuelto a desaparecer. Hace unos días jugué Before Your Eyes. Tiene una premisa muy simple. En este viaje tendrás que parpadear. Cuando aparezca un metrónomo y parpadees, darás un salto hacia adelante. That's mine. Well, hello there, stranger. Whew. You're a real bright and shiny one, aren't you? Resulta ser que ese tipo de aquí navega solo, en un mar repleto de almas. Vamos a llamarlo el barquero. Quizá te suene este nombre. En la mitología griega existe alguien que navega por el río Caronte. Este río, como en el juego, contiene todas las almas de aquellas personas que buscan un descanso, después de ser juzgadas por esta deidad, la cual va a determinar si recibirán algún tipo de castigo o recibirán quizá en cambio piedad, logrando pasar completamente al otro mundo. Mientras esto ocurre, estas almas viajan perdidas en este mar hasta llegar con Caronte, o mejor apodado el barquero. Él las encuentra y se encarga de transportarlas directo a su juicio. En este juego, esa deidad se le conoce como la guardiana, la cual habita detrás de una puerta en esa gran torre. That's where I'm taking you to see the gatekeeper, to be judged. I'm gonna present your case, tell her the whole story of your entire life from prow to stern. Now, if she's impressed, I get paid the Bitcoin, and you get yourself a spot in her magnificent city. If she ain't, well, I eat seagull for dinner again, and you, well, we don't have to worry about that, because I am the best orator you'll find on these sickly waters. Class A storyteller, believe you me. Oh, shut up, you trash birds. You had your chances. It wasn't my fault you were no good. Layabouts. Unsatisfactory. Clock watchers. I got some words for you. Estas gaviotas que hay aquí son en realidad almas que no fueron aceptadas por aquella guardiana. Ahora solamente existen aquí para poder atormentar al barquero y llamarlo mentiroso. Parece ser que no es alguien muy habilidoso para contar convincentes historias. De todas maneras, es lo único que tenemos. So sure, maybe I'm not the most verbose storyteller out there, but
I know how to spin a yarn if I'm given something to work with. And that's where you come in. Your life. You're gonna show it to me. I want to see exactly what made you so absolutely great. I'm gonna send you there. But understand, no matter how much you like it, you're not gonna be able to stay, all right? Every time you blink, you're going to jump forward in time. Could be a second, could be 5 years. That's just how this thing works. La siguiente vez que parpadees, comenzarás a viajar a través de tus recuerdos. Verás pasar tu vida ante tus ojos. And just try to enjoy it this time. Let's go get you some seashells. What do you say? Day really slipped away, didn't it? Oh well, days have a tendency to do that, I guess. Era un día de playa. Estaba con mi madre y de repente... Okay. Go ahead, kid. Look at that. There's your little hand. We have to make him do this every birthday. Estaba viendo mi vida desde el principio. Oh, you want to play along with Mommy, don't you? Give it time. I'm sure you'll be better than me soon enough. Desde que solo era un niño, mi mamá tocaba mucho esa caja de sonidos. Ella le dice piano. Ah, ese barco era mi favorito. Sounds good, honey. I'm sending it to my mentor next week. It has to be perfect. Well, sounds pretty perfect to me. Yeah, what do you like about it? What do I like about it? I like the music. That's very specific. I also like the person playing it. Yeah, I worried that might have something. Papá, lo tuyo no era la labia, ¿verdad? Tenía una buena vida. Mis padres se amaban. Amaban su vida. Y lo más importante, me amaban a mí. No, I'm sorry. I guess I just put a lot of expectation on this call. Okay, I understand. Thank you for considering my piece, John. It really means a lot. Ok, para mi primer intento no está nada mal. Oh, that's sure a little mess of color. Ups. Hey, we do not throw things in this house. Mi mamá amaba el piano. Mi abuelo le enseñó desde pequeña. Parecía que era alguien estricto. Supongo que dio frutos. Mi mamá era una gran pianista. Okay, Benny. Are you ready to see something really special? I just don't want him to get attached. Richard, What? that's the cutest thing I've ever seen. Yeah, what's wrong with that? We can't keep him, can we? I mean, I'm pretty much definitely allergic, so no, right? No. We'll find someone to take him. But while he's here, I say we call him Ernie. Little Ernie. Fits him, doesn't it? Now play the C major chord I taught you. Remember? There you go. Doesn't that make you feel happy? She was in grad school studying composition. I never met
anyone like her. I just prayed to God I could somehow keep up. Te entiendo, papá. Mis padres habían viajado a muchos sitios. Egipto se veía divertido. Un día decidí tocar ese piano. Wait, that's my piece. How did you figure out how to play that? Yo tampoco sé. Are you hearing this? What? He's playing my piece. He must have figured it out by ear. I mean, I was a gifted kid, but he's brilliant. Don't worry, I already did. Mi dibujo iba mejorando. Bueno, es obvio. Ya tenía 7 años. You know, my father once told me, when I was about your age, the only way to fight against time is to create a work of genius, which might live on after you're gone. So I asked him, what about your children? Thinking, I might be a work of genius just as I was. He said, yes, I suppose. If you made a work of genius, I could live on through that as well. No such luck for me. Claro, como me iba siendo mayor, mamá quería que aprendiera a tocar como los mayores. Que usar esa cosa le iba a encantar al abuelo. Ok, aquí es donde la cosa se pone muy rara. No sé qué es esto. ¿Es un recuerdo? ¿Una pesadilla? ¿Quién está llamando? You really need to stay in time with the metronome, okay? Después de eso pasé mis años estudiando piano. Me estaba volviendo bueno. Subdivide the time. 1E and a 2E and a 3E and a 4E and a 1E and a 2E and a 3E and a 4E. You're off. You're off, Ben. You can't hear that? Mi madre tenía mucha expectativa en mí. There you go, buddy. Okay, now keep a firm grip on it, just like that. Me gustaba mi primera cámara. El tiempo pasaba volando mientras me divertía con ella. Tanto que, sin darme cuenta, Ernie un día ya no estaba. Un día salió por la casa y no ha vuelto desde entonces. Me puse bastante triste, pero papá decía que volvería. So you're saying it's a coincidence that it disappears for weeks and then comes back with a huge belly? But Ernie's a boy. And you're sure about that? Espera, ¿Ernie es niña? I was. I'm still not understanding how you let this happen. I don't know. Conforme iba creciendo, me gustaban otras cosas. Los dinosaurios me parecían geniales. ¿En qué estaba? Bueno, seguí tocando piano. Me volví mayor y tuve que regalar mis juguetes. Teníamos nuevos vecinos. Llevaba mucho tiempo que esa casa estaba desocupada. My house. Fall back, you fool. I'll have your heads. I'll feed them to the cat. Hey, you. Yeah, you. Come over here. Esa niña era muy rara. Yes, Mr. Camera Boy. I'm talking to you. Resultó que íbamos a la misma clase. The class is world history. My name is Mr. Isaac. The class will be broken up into Hey, you. units. In each unit, we will study civilization. Look on your desk. I wrote you something. Chloe y yo nos hicimos buenos amigos. I've definitely seen you next door, but I didn't realize you guys had become friends. En realidad era mi única Oh, amiga. sure.
Aunque me gustaba pasar tiempo con ella, aún tenía que seguir practicando piano. Mamá me había conseguido una gran oportunidad para entrar a una escuela de It's called a prestigio. magnet school. It's about an hour away in a town called Burton. I know the change can be scary, but I just want you to go in and meet the dean I spoke with. So, what do you think, Benjamin? You think you could excel in that sort of an environment? Sorry, he gets very shy. Oh, not to worry. If he's as gifted as you say he is, shyness is no problem. Why don't you two come back closer to the end of the year for an audition? Bueno, mi mamá estaba muy emocionada, así que supongo que entraré a esa escuela. No es que me haga especialmente feliz, pero As you can see, there are some very fast runs in there, and a lot of stuff I've not taught you properly yet. So no pressure. I just want you to try, and we can see if you start enjoying it. bueno, a este punto comenzaba a ser muy estresante. Don't answer that, Ben. You can talk to your friend after you practice. No me gustaba que me prohibieran cosas solo por esa estúpida audición. Oh my god. Is she really calling you again? What, is she obsessed with you? So listen, I found a construct. What are you doing? I explicitly asked you not to pick up the phone. Me escapé con Chloe esa noche. Era demasiada presión. Y hacía tiempo que no la veía. Era una noche muy tranquila. Al fin sentía paz. Chloe me contó que realmente no le gustaba aquel juego que jugábamos juntos. Decía que era aburrido, pero el hecho de que ambos lo pasáramos bien era lo que le daba más valor. Su mamá había muerto hace un tiempo y desde entonces no le gustaba pasar tiempo con nadie. Dice que le agrada el que la deje hablar mucho. Siente esa calma y esa libertad de poder ser ella misma conmigo. Cuando miras a las estrellas puedes crear uniones entre ellas. Es como si crearas constelaciones. No sé por qué y no sé cómo, pero este momento te hace sentir mucha nostalgia. Probably didn't sleep at all. Out in the cold all night. You're already feeling sick, aren't you? It's okay. You still got this. I mean, all the practice had to count for something. Maybe just try and close your eyes now and get a little sleep on the way over. I'm going to play the recording so the sound of mastery can seep into your subconscious a little, okay? Close your eyes, Ben. We're going to be there soon. In your own time, Benjamin, we are very excited to hear. Okay. I think that's enough. So, Benjamin, why don't we plan on having you come back next year again, once you've had a bit more time to practice? Yes? As you know, Burton isn't the right fit for every student, and I wish you the best of luck on your path, wherever it may take you, okay? All right. I really want to thank you and your mother for coming all the way out here. I know it was quite the drive. Había sido un completo asco. Me sentía muy mareado. Apenas podía mirar a mi madre.
Maybe I pushed you too hard. ¿Tú crees? Maybe I turned into my own father. I don't know. You have to find something to focus on. The world isn't very kind to people who aren't really good at something. Después de eso fui al doctor. No parecía que ese episodio haya sido algo normal. El doctor le pidió a mi mamá hablar a solas y me quedé ahí con muchas dudas. ¿Todo esto es porque no me esforcé lo suficiente? Esa misma noche escuché a mis padres hablar preocupados. He shouldn't be confined to his room. Yeah, look, having him home for a little means I can spend more time with him. You know? We can focus him, make sure he's staying engaged. Can you please try to speak a little softer? Bajaron la voz para hablar de alguien. No podía evitar pensar que era de mí. Todo por esa estúpida audición. Me abrumé mucho y aquella noche escapé a la playa. Y cuando menos me di cuenta, el día siguiente estaba en cama. This isn't video game time. I want you to figure out something actually productive to do while you're home from school. Mamá no me dejaba jugar videojuegos. Quería que encontrara algo bueno que hacer mientras me recuperaba. De pronto encontré estas cajas viejas. Había olvidado lo tanto que amaba dibujar. Con tanto tiempo libre comencé a practicar mucho más y, cuando pude volver a la escuela, gané el concurso de arte. No tardé muchos años en buscar mi pasión en esto. Cada vez me volvía más y más bueno. Por primera vez, mi nombre, Benjamin Brin, comenzaba a ser reconocido. Muchos agentes buscaban contactarme, querían impulsar mi carrera. Mamá siempre me advertía sobre las segundas intenciones de la mayoría, aunque a veces las ofertas eran muy buenas, así que, ¿cómo decir que no? To actually making some money with one's art. Lord knows I could never do it. Conseguía tantos ingresos que al fin pude invitar a mi mamá a cenar. Al fin estaba en Egipto, pintando mi siguiente gran obra que, en un abrir y cerrar de ojos, todo el mundo sabía de ella. Todo parecía ir excelente. Un día, mamá llamó. Hey, Ben. Don't even pick up this call, okay? I mean it. I'm just calling to inform you that I went to the doctor today, and, well, I'm going to be a little sick for a while. But really, I don't want you worrying about it at all. You're such an important... Oh, Benny, I told you not to pick up. There's nothing you can do for me right now. All you can do is just keep painting, keep striving. You make that work of true genius. I can just tell you're almost there. So, I'm going to hang up the phone now, and you're just going to get back to work, okay? Goodbye, Benny. But that's enough from me. Now, you'll hear from the person who I believe was the single thing in the world my wife was most proud of. Her magnum opus, so to speak. Huh. I think you all know who I'm talking about. Benny? You ready to come up here? Ella... ¿En qué momento pasó esto? Go on, B. Say something. Hace solo un momento estaba pintando. What's wrong? Why aren't you talking?
Mi agente no podía comprenderlo. Quería que volviese a trabajar, pero no podía dejar de pensar en ella. Los días pasaban. La tinta se volvía más difusa. Papá llamó un día para avisar que quería vender la casa. No es que quisiera deshacerse de todo, pero quería intentar superarlo. Take whatever you want. Obviamente fui por las cosas de mamá. Encontré su libreta de manuscritos y entonces recordé al abuelo y la frase que le dijo. Como su mayor obra de arte, su mayor fragmento seguía presente en ella al tocar el piano. Look. It's unbelievable, Benny. It's like she's standing in the room with us. Like I can see her in the paint. I can feel her. Usé ese sentimiento para seguir exponiendo mi arte, a mi manera. Y de pronto, Is that really you? It's Chloe, your neighbor. después de tantos Oh my God, I años, can't believe this. It's been years. la volví a encontrar. Era bueno saber que me seguía recordando. Me puse feliz en el momento en el que me invitó a comer. Sin duda me haría bien. Al final, con ella sentía mucha calma y I want to hear all about it. Now would you look at that? I cannot believe my luck. Woo-hoo-hoo! You finally hit the jackpot, Flapjack. Oh, the nobody nothings dying every day. You finally sink your hook into a... Oh, well, there you are. Well, hello, sir. If I had realized, I would have cleaned up. ¿qué está pasando? No importa. Me dijo que esa historia le encantaría a la guardiana, así que nos pusimos a ensayar el discurso. Forget about it. All right, here we go. Gatekeeper! Before you stands the soul of a great man. Now, would you describe yourself as a happy kid or a lonely one? ¿Diría que uno feliz? His childhood was a happy one, growing up in a loving home raised by loving parents in a quaint village by the sea. And, what'd you say your mom was? A composer or an accountant? No prestas atención, ¿verdad? His mother was a composer who, with the need to support her family, took a job as an accountant. How would you describe her as a teacher? More encouraging or demanding? Kind of like your champion or more like a taskmaster? Era exigente, pero sé que buscaba lo mejor para mí. Therefore, as his piano teacher, she was ever encouraging, teaching him to recognize the greatness within. How about that neighbor girl? Huh? What was she to you? Was she your best friend or first love? Now be honest here. Don't be bashful, man. You can tell me. A ver, hay que darle emoción a la historia. But on the eve of his big audition, he completely dropped the ball, staying up all night with his first love and blowing it the next day. For the first time, he saw it in a more serious light. He was accepted into an exclusive art school where he caught the eye of an esteemed professor who launched his work into the national spotlight. Now be quiet, all of you. With expectations on his career mounting, he stalled himself into bankruptcy, which turned out to be a blessing, for it wasn't until he returned home to the house he grew up in that he began work on what would ultimately be considered his masterpiece. I said shut up, you scumballs! You
No tenía idea de lo que estaba pasando, pero parecía que las gaviotas sabían algo. Estaban obligando al barquero a decírmelo. All right! I get it! I hear what you're saying. I hear what you're saying. Ahora me cuenta que esas aves efectivamente son almas que intentaron mentir con sus historias. Fueron expulsadas y ahora siguen al barquero a todos lados para fastidiarlo y recordar su fracaso. Parecía que sería mi turno de ser juzgado, pero había un ambiente muy extraño al subir. Aún había algo más. You're a flea-bitten sap. You know that? Just look at him. Poor fool doesn't know what he's in for. Now don't think that I haven't dealt with people like you. You're ashamed of something. Something so terrible, you're trying to blink right past it. Because if the gatekeeper knew, she'd have to dream up fresh new hells to punish someone as worthless as you. And I'm sure you're right. I'm sure you're the rottenest soul that I ever fished out of that black muck. And I should have thrown you back and sanitized my paw as soon as I laid eyes on you. But it's too late for that. We're in this together. And the gatekeeper, she'll see right through your fake lies as if they were glass. So I'm gonna ask you again to start from the very beginning. And this time, I want the truth. La verdad. ¿La verdad? ¿Qué fue lo que realmente pasó? The day really slipped away, didn't it? Oh well, days have a tendency Not this. to do that, I guess. Now play the C major chord I taught you. Remember? Come on, keep blinking. I haven't found it yet. Doesn't that make you feel happy? You know, my father once told me, when I was about your age, the only way to fight against... This. Stay here. What did your mother hear on that phone call? Ahora tengo que resistir con todas mis fuerzas el no cerrar los ojos. ¿Qué había en esa llamada? I'm getting it. Hello? Yes, of course. This is Elle, his daughter. I see. She knew she hadn't yet lived up to her father's expectations. And now, she never could. Let's keep going. You really need to stay in time with the metronome, okay? You were a prodigal talent. I get it. Let's move. 1 yen, 2 yen. Eternally indebted. What did you just say? This isn't a trip down memory lane. I need you to stay focused. God, money. Yes, I understand about the cat. Let's keep going. Still not... Aquellos recuerdos difusos, aquellas preguntas, comienza a tener sentido. No solo eran recuerdos, eran pesadillas, memorias suprimidas en mi mente después de un trauma. The death of those cats must have taught you a terrifying lesson. That simply being alive wasn't enough. So then you went to work. To make yourself sensational. Todo era una tormenta de recuerdos. Listen to him, Richard. Todo estaba ahí. Momentos de estrés, momentos de calma, momentos donde la tristeza era un martirio constante. Come on, keep blinking. I haven't found it yet. Pero sobre todo, el miedo. El miedo a aceptar algo más. I mean, what's the point? What do you mean? What's the point? What does that mean? What's the point of any of it? If he's never gonna get any better? Okay.
Let's not say that. Okay? We know we don't mean it. I know I don't. I know. I mean, what if he heard one of us saying something like that? I'd never forgive myself. It's okay. He's asleep. Estaba enfermo, una enfermedad terminal. Ese era el secreto. I see. You got sick. You howled at the moon, at the top of your lungs. You were sick for a long time, weren't you? Sicker than healthy kids are supposed to get? Well, no matter how painful it gets, I need you to remember. We're almost at the end of this. I promise. Es por eso que pasé todo un verano en cama. This isn't video game time. Mamá no dejaba que gastara mi vista en videojuegos. Y solo podía escuchar a los niños jugar desde la ventana. Me consiguieron una máquina de escribir. Podía escribir lo que yo quisiera. Un pensamiento, un recuerdo, una historia. Mi historia. La maravillosa historia de Benjamin Brin. Tuvo una infancia feliz. Creció en un hogar acogedor, con unos padres cariñosos en un pequeño pueblo cerca del mar. Su madre era compositora, la cual por la necesidad de ayudar a su familia tomó un trabajo como... Man, this is wild. But on the eve of his big audition, he completely dropped the ball, staying up all night with his first love and blowing it the next day. First love? Okay, Benny. You are going to be in there for about 30 minutes, so try to get comfortable. No tengo idea de lo que tenía. Puedo hacer suposiciones, pero creo que ya no sirve de nada. You're doing great, buddy. Just a little longer, okay? Benny! Benny! Ben! Oh God, can you hear me? Richard! Richard, get up! I'm up. What's going on? I think he's unconscious. Call the paramedics now! Mis padres estaban del otro lado de la puerta, sobrellevando todo. Chloe me llamaba a diario. Era la primera vez que contestaba. Mis padres no le habían dicho nada a su familia. No dejaban que nadie lo supiera, ni siquiera yo. Papá pensó que tal vez, si tocaba la pieza de mamá una vez más, podríamos viajar aquel día. Y tal vez, solo tal vez, alegrarnos a todos de nuevo. Wait, that's my bass. How did you figure out how to play that? No es la primera vez que menciono el cómo la música transmite emociones. Esta vez era mucho más que eso. Estaba reviviendo el pasado. Por más de 1 hora y media había encarnado un cuerpo que no era mío, una vida que no era mía. Pero aún así, se sentía tan real, se sentía tan propia, que me había olvidado de todo lo demás. Recordé aquel barco, aquella vez que tomé fotos, pero también, no sé por qué, recordé las veces que me divertí jugando Minecraft. Recordé al menos una cosa de todos esos mundos. Había algo, un sentimiento que servía como catalizador para una historia. Estaba trascendiendo más que eso. Estaba empezando a sentir nostalgia por mis recuerdos, por las cosas que viví. Este juego me estaba mostrando algo, pero cuando estaba intentando comprender ese sentimiento, volví al presente.
Chloe finalmente vino a visitarme. Para un niño de esta edad debe ser muy complicado asimilar todo esto. A pesar de todo, siempre mostraba una buena actitud conmigo, con Benny. I want to give you something, but I think I don't want to be in the room when you see what it is. So maybe if you close your eyes, I can give it to you and I'm gonna leave. Close your eyes now, okay? Lo más hermoso, lo más bello de este mundo es que no estamos solos. Y cuando llegue ese momento, I can't breathe. I know. It's okay, Benny, I understand. There's no need to show me anymore. No, Richard, it's like I can't breathe. Like there's this clamp on my chest. I know. It's okay. You can come back to me now. You have to do something. Richard, I can't breathe. I feel like I can't breathe. It's okay, Benny, just close your eyes. You know, for a while now, I've wondered if I'm just not a good enough storyteller. If I just don't have grand enough words, can't tell grand enough stories. But grand words and stories, I think they may be overrated. Ugh. I know just what to tell her. Watch for her now. I've seen the gatekeeper take many forms depending on the soul I bring her. But once you see her, you'll know. Believe me. I should go get ready. Don't worry. We got this. 11 años resumidos en una hora. ¿Eran lo suficientemente buenos para convencer a la guardiana? ¿Qué es lo que hace a una vida buena? ¿Quién decide eso? ¿Cómo se mide? Penny había creído que la suya no valía la pena. Por eso creó esa historia. Entonces, ¿cuándo algo sí vale la pena? There she is. Wish me luck. Gatekeeper, before you sits the soul of a child who died before he could grow old. That means she's ready to hear your story. You know, I never told you how much I loved your story. It's really so imaginative, and the person you wrote about is such an interesting and intense guy. My only issue was, well, I didn't like him very much. So, I wanted to read you something I wrote for you, which is about the Benny I've known for 11 years now. It's called The Great Life of Benjamin Brin. Benjamin Brin was born into an ordinary home, to an ordinary mother and father in a small town by the sea. His mother was a composer, or at least that's what she dreamed she'd be. So, when her own dreams didn't pan out, she began to dream for him. But then, when he was just 11 years old, he got sick and was forced to stay inside for an entire year. And in that year, he began to worry that he hadn't lived enough. So he made up a story of the great life he thought he wanted to live. Which only made him forget the great life he already had.
How he had filled a new home with light and joy and promise. How he met a girl, his neighbor, who felt all alone in the world, and he made her feel okay again. How, even when he was sick, he still gave his parents hope. How he reminded them exactly who they were after they had almost forgotten. So when he knew he was going to go, he was okay. Because he'd already lived a great life, a full life. And he was everything he needed to be, just as he was. She accepts. Close your eyes now, and keep them closed. She's gonna let you in. Go on. You know what to do. Después de terminar Before Your Eyes, volví a crear otro mundo de Minecraft. Esta vez me aseguraré de no perderlo. Existe una frase. Dice que la vida no se mide con tiempo, sino con momentos. Creo que tiene sentido. Cuando te haces mayor no recuerdas con exactitud las cosas, sino solo los instantes de ocasiones importantes, algunos más detallados y otros más fugaces. Entiendo por qué la guardiana dejó pasar a Benny, no porque hiciera grandes cosas, sino porque vivió y dejó una huella, en él y en los demás. Tal vez vivió poco, pero no vivió vacío. Cuando terminé el juego, no pude evitar preguntarme algo. Si yo estuviera frente al barquero, ¿qué recuerdos elegiría? ¿Qué momentos diría que hicieron que todo valiera la pena? También me hizo pensar en Benny. Él vivió muy poco a comparación del resto. De cierto modo, me hizo sentir afortunado. El seguir aquí, el estar respirando, el estar escribiendo esto y contándolo es una oportunidad, un privilegio. Hay una frase muy buena en el juego, una que el abuelo le dice a mamá. La única forma de luchar contra el tiempo es crear una obra maestra que perviva cuando tú ya no estés. Durante mucho tiempo pensé que eso significaba hacer algo grande, algo perfecto, algo digno de ser recordado. Es por eso que estuve tantos años indeciso en crear este canal. Nada de lo que hacía me parecía ser suficientemente bueno. Pero ahora creo que esta frase también puede significar algo más simple. Vivir con otros, quererlos, dejar algo de ti en ellos. Si al menos ayudas a una sola persona, estás dejando una marca que desafía al tiempo. Si disfrutas lo que haces y al menos hay una sola persona que te agradece por ello, entonces vale totalmente la pena. Es una vida que vale la pena vivir. No me importa cuánto tiempo pasa haciendo algo. No me importa si termina. Si lo disfruté mientras existió, si hubo alguien ahí conmigo, entonces valió la pena. Seguiré haciendo videos. Disfruto hacerlos. Esta vez guardaré bien el mundo de Minecraft. No quiero que desaparezca de nuevo. Pero si algún día lo hace, si algún día eso termina, también quiero saber que disfruté mientras estuvo ahí. Que disfruté jugar algo que me gusta, que me divertí pasando el tiempo con mis amigos o mi familia, que atesoré esos momentos aunque eran simples. Por un instante, en Before Your Eyes, fui consciente de cuántas veces parpadeaba. Yo decidía cuándo ocurría, pero no cuánto duraba. Tarde o temprano volvía a cerrar los ojos. Entonces lo entendí. No se trata de contarlos. Se trata de aprender a valorar lo que ocurre entre uno y otro. Mientras pasa, mientras aún está ahí, mientras todavía tenemos a la gente a nuestro lado. Ese breve momento en el que sabes que la vida está pasando justo ante tus ojos.